Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 27 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mount Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político y el resumen de lo más saltante de los programas dominicales de anoche. El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, se presentó ayer a una entrevista en Panorama. Quizá el mensaje más importante que quiso transmitir o recalcar es que, en su opinión, la presidenta Dina Boluarte, desde que está en el gobierno, abro comillas, ha sido objeto permanente y sistemático de una política que yo puedo considerar una suerte de persecución judicial, cierro comillas. Esto hay que desentrañarlo un poco para entender a qué se refiere Adriancén por persecución judicial. Fíjense, está incluyendo ahí las citaciones fiscales vinculadas a las muertes ocurridas en las protestas a inicios del gobierno de Boluarte. Recordemos que el propio Adriancén, siendo embajador, defendió a la presidenta cuando estos casos se ventilaron en una audiencia de la OEA, llegando incluso a increparle a gritos a quienes reclamaron por tal cosa. Luego, dice Adriancén que vino, entre comillas, la batahola de los relojes, pulseras y aretes, es decir, los cuestionamientos sobre estos supuestos préstamos de objetos de alto valor que le dio a Boluarte el gobernador regional de Apurímac, Wilfredo Scorima, y que la fiscalía piensa que podrían haber sido un soborno o parte de un intercambio de favores. Y finalmente menciona Adriancén el hecho de que haya habido pues un operativo con desherraje en el propio domicilio de Dina Boluarte. Si no conociéramos absolutamente nada del contexto y solo nos enteráramos de esto último, es decir, del operativo en el domicilio de la presidenta, ciertamente llamaría la atención y haría pensar que algo muy extraño está pasando en el país donde ocurre pues tal cosa. Pero claro, para entender por qué se da ese operativo habría que mirar también el comportamiento previo de la propia presidenta Boluarte, negándose a colaborar con la justicia, tomando acción para boicotear a quienes estaban investigándola, y todo hace pensar, mintiendo sin mayor empacho sobre cómo consiguió las joyas que ha venido luciendo pues en el tiempo que ha ejercido la presidencia. Que allanen el domicilio de la presidenta es ciertamente una medida extrema, pero una que ella misma contribuyó decididamente a que se dé. Fuera de esto, los argumentos de Adriancén respecto de que las investigaciones por las muertes en las protestas o las joyas no declaradas de la presidenta son parte de una persecución judicial, pues no se sostiene. Es innegable que ambos temas merecen ser investigados y esclarecidos. El primero para determinar si la presidenta tuvo responsabilidad en esas muertes por acción u omisión, estando ella a la cabeza de la cadena de comando. Y el segundo porque podría tratarse de un caso de presunta corrupción. Nada de raro pues en que se investiguen estas dos cosas. Lo que está ocurriendo en contra de Dina Boluarte no es pues una persecución judicial, ni mucho menos una persecución política, porque ya hemos visto cómo las mociones de vacancia presidencial que se han presentado contra ella en el Congreso quedan lejos de los votos requeridos para ser siquiera admitidas a trámite. Entonces, está recurriendo aquí Adriancén a una estrategia de victimización que no se sostiene y que yo agregaría tiene muy pocas chances de ser efectiva en términos políticos, es decir, de hacer que la gente se sensibilice en favor de la situación de Dina Boluarte. Adriancén también se refirió a la demanda competencial que ha presentado el gobierno contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, buscando rechazar el criterio de interpretación que está utilizando el primero para decir que un presidente en funciones no puede ser acusado más que por las 4 causas mencionadas en el artículo 117 de la Constitución, pero sí puede ser investigado por cualquier delito. Como les he explicado varias veces en el podcast, este es un tema sobre el que desde Zoraida Ábalos hacia atrás, digamos, el criterio era que el presidente en funciones no podía ser investigado, y desde Pablo Sánchez hacia adelante se cambió este criterio y se concluyó que sí podía ser investigado. Entonces, más allá de que yo esté de acuerdo con el segundo criterio, sí creo que hay una discusión legal válida sobre este punto. Sin embargo, es bien extraño que el gobierno haya decidido abrir esta discusión con una demanda competencial, porque con esta no se está planteando directamente ese debate jurídico, sino que se está yendo más o menos de costado.
¿A qué me refiero? Que básicamente el gobierno está diciendo que debido a que existe esta interpretación y que por tanto la presidenta está siendo investigada, pues la están llamando a una serie de citaciones fiscales que están impidiendo que ella cumpla con su trabajo y que eso supone, entre comillas, un menoscabo de su función presidencial. Es decir, están haciendo aquí un argumento de hecho principalmente, que la presidenta no puede cumplir toda su agenda de trabajo porque la interrumpen con citaciones fiscales. Pero siendo este un argumento de hecho, basta que uno acuda pues a la agenda presidencial para ver si en efecto está copada de cosas que están siendo, entre comillas, menoscabadas por las citaciones fiscales. Y ese claramente no es el caso, porque la agenda presidencial suele ser más bien realita. Entonces, más allá de la discusión legal, que como les digo, sí es válida, aunque yo diría que ya ha sido zanjada por la Corte Suprema, que antes consideró adecuado que se investigue a Pedro Castillo, va a ser bien difícil para el gobierno sustentar en los hechos este supuesto menoscabo de las labores de la presidenta. Ok, ayer he visto al nuevo abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, al igual que al abogado de Wilfredo Scorima, Humberto Abanto, reclamando en los dominicales por el hecho de que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, haya dispuesto desacumular el caso Rolex para que se investigue por un lado a Boluarte en la Fiscalía de la Nación como corresponde y por otro lado a Oscorima en EFICOP u otra instancia fiscal. No les conviene que esto ocurra porque es más fácil trabar, digamos, los avances de este proceso si todo sigue enganchado. Pero el argumento que utilizan es que al desacumular estos casos podría darse sentencias contradictorias. Otra cosa que ha pasado a nivel legal es que el juez supremo Juan Carlos Checli rechazó un pedido que había realizado Boluarte para que se le llame la atención al fiscal de la Nación interino Villena, lo que en lenguaje legal se conoce como un apercibimiento. Boluarte había presentado días atrás un recurso de tutela de derechos argumentando que se habían realizado diligencias fiscales sin la presencia de sus abogados y que el Ministerio Público había vulnerado, por tanto, el derecho constitucional a la defensa y a la igualdad procesal en su caso. Durante una audiencia el pasado 21 de mayo, su abogado Eduardo Barriga solicitó además que se declaren nulas las actuaciones realizadas por los fiscales Karina Yatance Mendoza y Walter Arnaldo Giles Paucar, adscritos a la Fiscalía de la Nación. Barriga argumentó que la Fiscalía había incorporado al expediente información proveniente de fuentes periodísticas sin la participación de la defensa de la presidenta. Sin embargo, el juez Checli rechazó estas alegaciones e indicó que se trata de información pública contenida en las páginas web a las que cualquiera puede acceder, incluyendo los abogados de la presidenta. Por esta razón, no era necesario, a criterio del juez Checli, la presencia de los abogados al incorporar los fiscales esta información al caso. Cabe indicar que la Fiscalía ha ampliado 240 días el plazo de la investigación en contra de la presidenta por el caso Rolex, lo cual ha sido cuestionado por su nuevo abogado Portugal y también por Adrián Sen en la entrevista que dio anoche a Panorama. Paso a otro tema. La bancada de Renovación Popular, partido liderado por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, terminó de quebrarse este fin de semana, cosa que, para serles sincero, yo no tenía en mis previsiones. Esto luego de que los parlamentarios Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla renunciaran al partido en señal de protesta por desavenencias con López Aliaga y sus colegas o ex colegas de bancada. Pese a su renuncia al partido, tanto Montoya como Cueto habían dicho que iban a buscar la forma de mantenerse unidos al Grupo Parlamentario de Renovación Popular. Sin embargo, luego de esto, otros miembros de la bancada también anunciaron su partida. Los congresistas Alejandro Muñante, María Jáuregui, Miguel Ángel Sixia, Noelia Herrera y Jorge Ceballos comunicaron a través de un oficio dirigido al oficial mayor del Congreso, que es como el gerente general del Congreso, que dimitían de la bancada, entre comillas, por motivos de conciencia. Acto seguido solicitaron a través de un nuevo oficio la formación de una nueva bancada llamada Grupo Parlamentario Renovación Popular, que tiene como vocero al congresista Jorge Ceballos y como portavoz alterno a Noelia Herrera. Con esto, Montoya, Cueto y Padilla pasan pues a la lista de los congresistas no agrupados.
A través de un comunicado público difundido en sus redes sociales, el congresista Montoya criticó la actitud de sus ex correligionarios. Dijo, abro comillas, la ambición política o personal nunca debe prevalecer sobre las leyes democráticas y la lealtad, cierro comillas. Y en alusión al líder del partido, Montoya escribió, abro comillas, no podemos permitir que se nos convierta en súbditos de aquellos que, carentes de liderazgo genuino y seguidores auténticos, intenten subyugar a otros por razones políticas, cierro comillas. En un pronunciamiento anterior, Montoya había acusado a López Aliaga de querer imponer una acción autoritaria que convertiría al partido en una monarquía, fue lo que dijo, donde el actual alcalde de Lima tendría un poder total para cambiar y hacer lo que quiera. Ok, menciono rápidamente algunas denuncias periodísticas que hemos conocido anoche en los dominicales. En Panorama hubo una denuncia de que Palacio de Gobierno gastó 500.000 soles en órdenes de servicio durante los primeros 5 meses del año para funciones para las que el despacho presidencial ya tiene personal asignado, es decir, como si estuviera incurriendo pues, en gastos duplicados o redundantes. Estamos hablando de labores de gestión de documentos. Al respecto, el vocero de la presidenta, Freddy Hinojosa, salió a decir que no había nada de irregular en estas contrataciones y que todo depende de la dimensión de la demanda de trabajo. También se difundió en Cuarto Poder una denuncia que hace alusión a una compra sobrevalorada de equipos de aire acondicionado por parte del Congreso, al doble de su precio de mercado, según el Dominical. Esto no se hizo por licitación, sino por adjudicación directa. Increíble, pues, cómo regalan la plata de los contribuyentes. En punto final, mientras tanto, mostraron un reportaje de adquisiciones de allegados y financistas de campaña que habría hecho el alcalde de Chilca, Félix Choquehuanca. Y lo extraordinario de este reportaje es que uno puede ver cómo el periodista le va mostrando en una entrevista al alcalde todo lo que sabe y lo agarra tan en frío que a este último no le queda pues más remedio que interrumpir la entrevista mientras se victimiza. También vi en Punto Final un reportaje muy descorazonador de cómo hay municipalidades que reciben fondos del MIDIS para víveres que necesitan los pacientes de tuberculosis para sobrevivir, porque requieren proteínas para enfrentar la enfermedad, pero en vez de entregarles las canastas completas, algunos alcaldes regalan, por ejemplo, la leche que reciben por este programa social para hacer ellos proselitismo político en el Día de la Madre, por ejemplo, cosas por el estilo. Realmente no tiene nombre que se aprovechen así de víveres que deben ir pues para personas cuya vida corre peligro. Finalmente hubo una denuncia más en Cuarto Poder contra el congresista Jorge Flores Ancachi, del largo rosario de renuncias que ya tiene, porque el Dominical encontró que le da trabajo a 2 amigos de la universidad de su hija, con sueldos de 4.000 soles cada uno. Aunque son arquitectos, uno es empleado como fotógrafo de la bancada y otro le administra las redes sociales a Flores Ancachi. Hoy Ale Costa no ha podido hacer su podcast porque estaba con descanso por un asunto personal, así que les voy a compartir yo una noticia económica importante. El Ejecutivo publicó ayer el reglamento que da inicio a partir de hoy a la libre disponibilidad de los depósitos por compensación de tiempo de servicios o CTS. Ahora sí, aquellos que poseen una cuenta de CTS en una entidad del sistema financiero podrán disponer hasta el 31 de diciembre de este año libremente del 100% de sus fondos. En términos prácticos, los trabajadores podrán realizar retiros totales o parciales cuantas veces deseen hasta finales de año, como sucedería pues con cualquier cuenta de ahorros en una entidad del sistema financiero. La otra alternativa es solicitar a tu entidad financiera a través de cualquiera de los canales, pero preferentemente los digitales, que transfiera todo o parte de esos recursos a otras cuentas, lo que deberá ejecutarse en un plazo de hasta 2 días hábiles. Como la posibilidad de acceder a los fondos de la CTS estará vigente hasta finales de año, como les decía, los trabajadores también podrán disponer de los depósitos que sus empleadores realizarán a mediados de noviembre, que es cuando toca el segundo depósito de CTS del año. Ahora bien, sobre la pregunta de si uno debe retirar o no su CTS, por supuesto es una decisión personal, pero es importante recordar que este mecanismo fue creado para que los trabajadores puedan cubrir sus gastos en caso de despido o renuncia, así que lo recomendable siempre va a ser no perder esa protección, salvo que el dinero acumulado en la cuenta CTS esté por encima de los 4 sueldos, que es lo que siempre se sugiere tener idealmente como, protección para este fin. Ok, he dejado para el final del podcast una reflexión especial sobre las cifras de aprobación que acaban de salir sobre el gobierno y el Congreso. Ayer, domingo, se publicó en el diario La República la más reciente encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y hay varias cosas que vale la pena comentar.
Lo primero es que la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte sigue subiendo y su aprobación bajando. En esta última medición la desaprueba un 90%, es decir, 9 de cada 10 peruanos, y solo un 5% la aprueba. Este es el nivel de aprobación más bajo que ha recibido un presidente desde que se tenga recuerdo. Ni siquiera Alejandro Toledo, que tuvo aprobaciones muy bajas hacia el final de su gobierno, llegó pues al 5%. Ahora, las cifras correspondientes al Congreso son muy parecidas. Un 91% desaprueba el Parlamento, mientras que solo un 6% lo aprueba. Por otro lado, un 72% de los encuestados considera que la actual crisis política afecta mucho o algo su situación económica, y el mismo porcentaje de encuestados piensa que la situación económica del país hoy es peor que hace 12 meses. Respecto de los próximos 12 meses hacia adelante, es decir, lo que señala un 55% de los encuestados es que cree que su situación económica, o mejor dicho, la situación económica del Perú va a ser peor. Pero quizá el resultado más dañoso para el gobierno es que un 42% considera que este terminará siendo igual de corrupto que los gobiernos anteriores, mientras que un 50% cree que lo será en mayor medida. Todas estas cifras reflejan pues el actual descrédito de la política desde la mirada, digamos, del ciudadano promedio. Pero más allá de que uno sea, ya sea crítico del gobierno o del Congreso, este no es solo un problema para ellos, sino que es un riesgo para la continuidad de la democracia misma en el Perú. Y claro, son ellos mismos los que aumentan ese riesgo cuando no hacen nada por revertirlo o incurren torpemente en el victimismo, como hizo ayer el premier Gustavo Adrianzen en Panorama, o empiezan a aprobar todo tipo de medidas populistas, pero que nadie reconoce como parte de una vocación genuina por representar, como sucede en el Congreso. Si seguimos pensando pues que nuestra democracia se puede sostener con desaprobaciones tan estructuralmente altas de las autoridades elegidas, podríamos toparnos más temprano que tarde con una sorpresa muy funesta. Cuando la política tiene pues estos niveles de rechazo, mucha gente puede verse tentada a recurrir a la antipolítica o respaldar a figuras que se presentan como antisistema. Este es el riesgo que nos estamos corriendo, pensando pues ingenuamente que esto que estamos viendo es, entre comillas, lo normal en el Perú. No debería serlo en todo caso. Muy bien, cerramos entonces con esta reflexión. Que tengan todos una buena semana. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mon Group. Y ya nos encontramos pronto. Adiós.